año del aumento. Yo estoy creyéndole al Señor que este es el año del aumento de muchas cosas. Y cuando el Señor me hablaba acerca del año del aumento, me decía, tenemos que aumentar siempre en 3 áreas. ¿En qué áreas tenemos que aumentar? Tenemos que aumentar en la fe, tenemos que aumentar en el carácter y tenemos que aumentar en el servicio. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Nunca, escúchenme bien, nunca va a ser demasiado el servicio que vosotros le deis a Dios y a otras personas. Porque Jesús vino a servir y enseña la palabra que Él vino, se hizo hombre, murió y murió de la manera más humillante. Y Él dijo, yo no vine a este mundo para que me sirvan, vine a este mundo para servir. Así que nosotros todos estamos aquí para servir a otros. El apóstol Pedro dice en una de sus cartas, dice que hemos sido llamados a la libertad, pero dice, pero no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino serviros los unos a los otros por amor. Qué bueno, así es. Así que nosotros no podemos nunca dejar de servir, tenemos que aumentar en el servicio, también tenemos que aumentar en la fe. La última reunión de red ministré sobre aumentando en la fe, hablamos de que el púlpito de Jesús, el altar que Jesús quiere usar para predicar a otros, cuando le pidió a Pedro su barca, le dijo, déjame tu barca, y empezó a predicar desde ese lugar, porque la barca representa nuestra vida, y Jesús quiere montarse en tu vida y predicar desde ahí, a tus jefes, a tus compañeros de trabajo, a tus familiares. Así es. Tenemos que aumentar en la fe. Hoy no voy a hablar de aumentar en el servicio, eso me lo estoy reservando para después, pero hoy sí que voy a hablar acerca de aumentando en la oración. Levanta tu mano conmigo y di, aumentando en la oración. Y es que escucha, aumentar en la oración solamente va a traer beneficios para nuestras vidas. Porque cuando tú más oras, más conoces a Dios y más permites que Él te conozca. Y tú me dirás, si Dios me creó, ¿cómo que me conozca más? Porque cuando la Biblia habla de conocer, tú eres santo, habla de Señor. tener intimidad contigo. Al punto Tú eres de que digno. aquí todos somos mayores de edad. ¿Entendéis cuando hablo de intimidad? Al punto que da fruto. Cuando dos personas se unen, como Jennifer y yo en matrimonio, nos unimos en intimidad y nuestro fruto es nuestra hija Valeria. Jesús quiere tener intimidad contigo al punto de que des fruto en todas las áreas de tu vida. Al punto de que tu carácter dé fruto, de que seas manso y humilde como enseña la palabra de Dios, de que seas servicial, de que no te ofendas fácilmente, de que crezcas en todos los dones que Dios te ha dado. Él te quiere hacer fructífero. Y fijaros que esto no está aquí, pero el Espíritu Santo lo quiere decir. En una ocasión Jesús dice, en ese momento muchos me dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre ministramos, y en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, y Él les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Así que a eso se refiere Jesús cuando dice conocernos, quiere decir tener intimidad con nosotros. La oración es el método para conocer más a Jesús, más al Espíritu Santo y más al Dios Todopoderoso. Y hoy lo que yo quiero ministrar es en esa línea, cómo nosotros aumentamos en la oración para experimentar lo que Dios quiere que nosotros tengamos, para recibir lo que nosotros estamos esperando. Porque no podemos orar, no podemos hacer nada para Dios sin tener expectativa. Una cosa es la fe, otra cosa es expectativa. Y la expectativa es cuando nosotros venimos sabiendo, esperando, poniendo demanda de que Dios va a hacer algo. No porque, bueno, hoy toco la reunión de red y para que Camilo no me vuelva a llamar a preguntarme por qué no fui, entonces voy. No, si tú estás aquí es porque estás esperando que Dios haga algo. Así es. Porque está diciendo, por eso yo quise activar tu fe, yo tengo la mía también aquí, activar tu expectativa, poniendo por escrito lo que tú quieres que Dios suelte desde los cielos. Porque esto es un acto de fe, que parece que no, pero escribirlo y decir, esta es mi petición de oración. Aquí tengo mis 3 peticiones de oración, en las que yo creo que Dios va a actuar, porque yo tengo expectativa que Dios va a hacer algo. Porque yo no vengo aquí simplemente para que ustedes me vean, porque yo no invierto una tarde de domingo de estar con mi familia o de hacer otras cosas para estar aquí solo porque me aburro, no, yo estoy aquí porque yo sé que Dios quiere hacer algo en mi vida y en la de ustedes. Así es. Amén. Entonces, aumentando en la oración, y no quiero predicar mucho rato, pónganme un cronómetro y me dicen, dentro de 15 minutos me cortan, por donde me haya quedado. No quiero estar más de 15 minutos. Cuando ustedes estén predicando desde un altar van a ver lo difícil que es parar. Siempre hay un poquito más que dar, ¿ok? Entonces, aumentando en la oración, para que nuestra oración sea efectiva, tenemos que aplicar algunos principios fundamentales que afectan a todos los niveles de oración. ¿Qué niveles de oración hay? Está la oración por ti mismo, está la oración intercesora, cuando te pones en la brecha por alguien más. Esta es la que tú vas a empezar dentro de poco, porque yo sé que lo vas a comenzar. Aquí el Señor también lo voy a involucrar por ahí en breve.
Está la adoración, es un nivel de intensidad. Edita, tú también vas a tener que estar ahí, ¿eh? Además lo hacemos por Zoom, o sea que eso va a estar espectacular. Los niveles de oración, la alabanza, la adoración, la guerra espiritual, la oración por nosotros, todos esos son niveles de oración. Entonces, ¿cómo nosotros aumentamos en la oración? Y escuchadme, aumentar tiene que ver con nuevos niveles. Cuando algo aumenta, no solamente es que está creciendo, es que está pasando al siguiente nivel. Eso es el avance, el aumento, no solamente es movimiento, no solamente son actividades. Qué bueno. El aumento, cuando algo aumenta es porque está pasando al siguiente nivel. ¿Ok? Estamos avanzando. Entonces, necesitamos conocer estos 5 principios. Número 1, para que tu oración y la mía sea efectiva, y lo que vamos a estar orando hoy en este lugar, para que sea efectivo necesitamos conocer la identidad con la que oramos. Concepto número 1, identidad. ¿Amén? Nuestra identidad no está determinada por la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos. Tú no eres lo que tú crees que tú eres. Tú eres lo que Dios te diseñó para ser, que es muy diferente. Tú eres la idea de Dios, no la tuya. Tú eres la idea de Dios, no lo que los otros ven de ti. Y para nosotros poder orar eficazmente necesitamos conocer qué es lo que Dios ha dicho de ti. Dios ha dicho que eres un hijo, una hija, y que en esa identidad de hijo y de hija Él se complace. Así es. No en lo que hagas, en lo que dejes de hacer, no en que peques menos o peques más, no en que sirvas menos o sirvas más. Todo eso es necesario, por eso no marca tu identidad. Lo que marca tu identidad es lo que Jesús hizo en la cruz, que por medio de esa cruz te convirtió en hijo. Amén. Así que la identidad no está marcada por la idea que tenemos nosotros o los demás. Número 2, la identidad tampoco está asociada a tus habilidades, ni tus capacidades, ni tus dones, ni tus talentos, ni siquiera tu contexto. Porque muchas personas definen su identidad por el contexto en el que nacieron, por la familia de la que son, por el apellido que tienen, por el familiar o por el lugar donde están. Eso tampoco define tu identidad. Tú sigues siendo la misma persona aquí o en cualquier lugar del mundo, porque tu identidad es eterna. Amén. Número 3, la identidad no está marcada por tus experiencias pasadas, presentes ni futuras. No hay nada que puedas pasar, ningún proceso, ninguna circunstancia, ningún problema que pueda transformar o mover o cambiar tu identidad. Tú eres lo que eres por la gracia de Dios. A pesar de lo que puedas pasar, sigue siendo lo mismo. Un hijo o una hija de Dios redimido, justificado, perdonado, lavado, empoderado, poderoso, victorioso en Cristo Jesús. Esa es tu identidad. Y no depende de lo que pueda cambiar, pasar o suceder. Y por último, tu identidad encuentra su fundamento en quién es Dios. Cuando tú empiezas a conocer más a Dios, empiezas a conocer más cómo te diseñó a ti. Cuando tú, escúchame eso, cuando tú conoces más a Dios, tu oración cambia. Cuando tú conoces más a Dios, sabes que su trono es un trono de gracia y de misericordia y no de juicio, tu oración cambia. Ya no te pasas la mayoría del tiempo de tu oración pidiendo perdón y arrepintiéndote y sintiéndote mal. Ahora tú ya vienes y sabes que tienes un Padre que te recibe. Así es. Y lo único que haces es recibir lo que Él te ha dado, a pesar de lo que tú hayas podido hacer. Y recibes ese amor. Porque Valeria, mi hija, hoy se portó fatal. Fatal en la iglesia. Le tuve que regañar y casi le tengo que pegar. Pero por muy mal que se porte, sigue siendo mi hija. Terminó el culto y me dio un abrazo. Y lo único que quería era abrazar y sentir cómo estaba cerca mío. Así es Dios. Por muy mal que te portes, por ¿verdad? muy mal que hagas, tu identidad no cambia, sigue siendo su hijo. Así es. Y así es como te tienes que acercar. Por eso cuando a Jesús le preguntan, esto no está aquí, pero cuando a Jesús le preguntan, Maestro, enséñanos a orar, y Él les dice, cuando oren, oren así. ¿Alguien se sabe la oración? Cuando oren, era así, Padre nuestro que estás en el cielo. Le rompió los paradigmas a los religiosos de la época, porque Así para es, ellos Padre Dios nuestro era que estás en el innombrable, cielo. era inmencionable que fuera su Padre. No lo concibían así. Y a Jesús lo crucificaron, no por decir que era el Mesías, lo crucificaron por decir que era el Hijo de Dios. Ese fue su delito. Y eso es lo que el enemigo no quiere que tú entiendas. Por eso Jesús, cuando lo tentó en el desierto, le dijo, si eres el hijo, tú eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Porque lo que Satanás no quiere es que tú sepas que eres hijo. Qué bueno. Quiere que te olvides que eres hijo. Y entonces que tu relación con Dios se base en lo que haces, en lo bueno que eres, en lo poco que pecas, en lo mucho que sirves. Pero si eres el Hijo de Dios, porque quiere atacar tu identidad con Él. Amén. Entonces, número 1, la identidad. Algunos aspectos para que nuestra identidad haga eficaz nuestra oración.
Primero, somos hijos de Dios. Mateo 6:9 dice: vosotros cuando oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Así que sabemos que Dios es nuestro Padre. Número 2, somos limpios, somos santos y somos justos en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo. Fijaros lo que dice 1 Corintios 6:11. Y esto erais, una vez más, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que sea lo que sea que Satanás te está recordando lo que tú eras, dile: eso es lo que yo era. Ahora no por mí, sino por la sangre de Cristo y por el Espíritu Santo, soy justificado, soy santificado, soy lavado, soy perdonado. Y como soy perdonado, justificado, santificado y soy hijo, yo puedo acercarme a Dios en oración. Y sé que cuando me acerco a Dios, Él me escucha. Qué bueno. ¿Me estoy siguiendo? Esto es maravilloso. Ahora, por último, somos embajadores del cielo en la tierra. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Nosotros somos los que movemos con nuestra oración la voluntad del cielo que se cumpla aquí en la tierra. Por eso Jesús, cuando habla del Padre Nuestro, dice: cuando le dice así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Por tu oración puedes traer la voluntad del cielo. Qué bueno, así es. Ahora, número 2. Hablamos de identidad. ¿Cómo vamos a orar? ¿Cuánto tiempo me quedan? 10 minutos para ir, no más, ¿no? Venga, vamos rápido. Número 2. Ya tenemos identidad como hijos para orar. Es como vamos a orar hoy. Hoy aquí tiene que pasar algo. Hoy yo sé que aquí va a pasar algo. Porque van a reunirse hijos a orar. Pero además, escucha. Otro aspecto fundamental de la oración es la posición desde la cual oramos. No me refiero a física. No digo que tienes que orar de rodillas o de pie o como sea, no. Posición espiritual. Escuchar. Mateo 11 del 28 al 30 dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? ¿Qué es lo primero que Jesús te da cuando vienes a Él? ¿Descanso dónde? Espiritual. Descanso almático. Descanso, no es que ya te sientas y ya te... No. Descanso espiritual. ¿Por qué? Porque Él te dice: si vienes a mí, yo me encargo. Y ahí es como, es que este es el punto que yo te quiero dar. Ahí es cuando tú tienes que acercarte a Jesús. Y cuando tú oras, dice: yo me acerco a ti en oración, pero me acerco descansando porque sé que tú lo vas a hacer. Te traigo mis cargas en oración porque descanso, recibo tu descanso porque sé que tú lo vas a hacer. Yo no puedo encargarme de mí. ¿Sabes una preocupación que yo tengo real? Ahora que Valeria va a entrar al colegio, lo que le vayan a enseñar. Me preocupa. Los que sois padres y ya tenéis hijos en el colegio, es una preocupación porque hoy en día el mundo está patas arriba. Pero ¿sabes qué? A pesar de que eso me preocupa, o más bien no me preocupa, no me quita la paz, pero descanso en Dios sabiendo que mi hija está guardada por la sangre de Cristo. Así es. Y mi oración va a poder más que lo que cualquier incircunciso le quiera enseñar o le quiera hacer. Pero yo descanso. ¿Cuántos peligros no hay en este mundo? Pero yo descanso en Dios. ¿Me estáis siguiendo? Entonces, la posición desde la cual oramos. Lo primero que Jesús nos da, ¿cómo se llama? Descanso. No puedes orar sintiéndote todo el rato como con esa carga, con esa culpa, con esa cosa, con ese que no te deja descansar. Entra en el lugar de oración y descansa en que Jesús, si ya lo hizo en la cruz, solamente falta que se manifieste en tu vida, pero hecho está. Por eso Jesús dijo: hecho está, antes de expirar. ¿Ok? El descanso, ¿qué representa? Bueno, perdón, el descanso es representado por una postura. Dice Efesios 2 del 5 al 7. Recibir esto para vosotros, ¿vale? Y voy súper rápido. Aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice: por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y aquí viene lo bueno. Y asimismo nos hizo, dice, y asimismo nos hizo sentar. Fijaros. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué representa cuando dice que nos ha hecho sentar con Cristo Jesús? Jesús, después de que termina su obra en la tierra, asciende al cielo y dice que está ¿qué? Sentado a la diestra del Padre.
representa que ha terminado su trabajo, pero además cuando dice siéntate conmigo, representa la autoridad que te ha dado como iglesia. Porque siempre que se pinta un rey, siempre que se pinta un gobernante, lo vais a ver, la mayoría de veces está sentado en su trono. Y esa es la posición de autoridad. Nosotros gobernamos desde el sillón de autoridad que Cristo nos da. Por eso dice que primero nos hizo resucitar y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y fijaros esto, para los que vais a estar en guerra espiritual, intercesión y todo eso. La Biblia enseña que está en nosotros nuestra lucha es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades que están en las regiones celestes. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Cuando nosotros nos sentamos en los lugares celestiales, aquí está Satanás, aquí están las potestades, aquí están los celestes, y aquí estamos nosotros sentados en el tercer cielo, juntamente con Cristo. Estamos por encima de Él. Por eso dice que nosotros le pisamos la cabeza a Satanás. Satanás es un ente espiritual y nosotros tenemos mayor autoridad porque espiritualmente estamos sentados con Cristo Jesús. Qué bueno. Por eso cuando tú abres tu boca en oración, ese es tu lugar. Dice, yo vengo aquí a gobernar sobre esta situación. ¿Qué dice Satanás? ¿Que hay enfermedad en mi vida? Yo voy a sentarme en el trono del gobierno y voy a orar por sanidad, por bendición, por provisión. ¡Qué bueno! Amén. O sea, fijaros qué tremendo. Y esos son principios de guerra espiritual. Y yo no estoy mucho ahí, pero esto está en la Biblia. Tampoco hace falta demasiado. Lo que necesitáis entender es eso. Sentado con Cristo Jesús en lugares celestiales es por encima de toda autoridad que está en el mundo. Porque dice Jesús que Él es el príncipe de este mundo, Satanás. Príncipe del aire, las potestades celestes. Pero nosotros estamos sentados por encima de todo eso. Amén. Así que la posición sentado representa descanso y gobierno. Lo podéis ver luego si queréis. Hebreos 10, 12, Apocalipsis 5, 13. Y luego, tremendo, Lucas 10, 19, la autoridad que Jesús ganó, nos la delegó a nosotros como iglesia. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Así que tenemos autoridad. ¿Y cómo la desatamos? Por medio de la oración. Luego, tenemos identidad, número 1, tenemos posición, número 2, número 3, importante, para que nuestra oración sea efectiva, necesitamos aplicarle fe. Dí conmigo, fe. Fe. La fe con la que oramos. Hebreos 11:6, todos lo sabéis. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque... venga, no digo yo. Es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que le hay. Y mira esto, qué tremendo. No solamente tú tienes que creer que hay un Dios, como dice Fermín, el de la que se avecina, dámalo Dios, dámalo energía, no. No solamente es decir, sí, yo creo que hay un Dios. Dice que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es, así es. ¿Sabes eso qué quiere decir? Quiere decir que si tú te acercas a Dios, no debes acercarte sin esperar algo a cambio. Porque Dios, la naturaleza de Dios es ser fuente. Y una fuente que hace siempre, da, y da, y da. La naturaleza de Dios es siempre dar, y dar, y dar. Y eres galardonador de aquellos que le buscan. Si tú buscas a Dios en oración, espérate que Él te va a dar algo. Sí o sí, hazlo con expectativa porque Él te va a dar algo. Por eso hoy cuando tú ores y te acerques a Dios, espérate que Él va a hacer algo. Yo espero que Dios va a hacer algo. Yo sé que Dios es fuente y va a hacer algo. Que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Amén. ¿Estáis siguiéndolo? Entonces, la fe con la que oramos, no podemos acercarnos sin expectativa. Y luego, si no oramos con fe, no veremos los resultados de la oración. Cuando oramos con fe, veremos el cumplimiento de lo que esperamos y aún mucho más. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Así que número 4, o número 3, perdón, es la fe con la que oramos. Número 4, para que la oración sea efectiva, es nuestra perseverancia. Perseverancia a la hora de la oración. Tenemos que ser personas perseverantes. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración. Claro, sencillo, no me lo estoy inventando. No dice otra palabra, no es que sea otra traducción, dice perseverar en la oración. Es decir, ser constantes en la oración. No os canséis de la oración, no dejéis de orar. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Por qué? Porque la perseverancia es la capacidad de permanecer firmes en una manera de pensar, de hablar o de actuar a pesar del tiempo y de las circunstancias. Y luego, cuando nosotros oramos, no se trata de orar una única vez, sino de perseverar. Hoy nosotros vamos a comenzar ese impulso de oración, pero yo quiero que ustedes hoy tomen esa actitud de perseverar en la oración. Y os prometo, delante de la presencia de Dios, delante de Dios, como diría mí,
delante de Dios. Que perseverar en la oración es muy difícil, nos cuesta a todos. Y más cuando tienes que trabajar, cuando tienes hijos, cuando el tiempo no alcanza, cuando perseverar, no te estoy diciendo que es algo fácil, ni te estoy diciendo que a mí me sale a la primera, ni te estoy diciendo que es muy difícil, pero que la Biblia nos enseña que lo hagamos. Porque si lo hacemos hay fruto, hay resultados. Y lo mejor es que cuando tú perseveras en la oración, ya no solo es que tu situación cambie, es que tú también cambias. Es que Dios te transforma, es que Dios te convierte en un guerrero, en un ganador de batallas, en un victorioso. Cambia por dentro. ¿Por qué? Escuchar, porque si tú perseveras quiere decir que continuamente tienes comunión con Dios. Y si continuamente tienes comunión e intimidad, continuamente tienes fruto. Porque el Espíritu Santo no es estéril. Y cuando el Espíritu Santo se encuentra en intimidad contigo, te va a preñar de algo, te va a embarazar de algo, algo te va a dar, algún fruto te va a soltar. Amén. Y perseverar en la oración. Y, bueno, tengo más, pero no quiero pararme mucho. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y te concederá las peticiones de tu corazón. Y por último, necesitamos comprender la revelación con la que oramos. No podemos orar eficazmente si no tenemos revelación acerca de dos cosas fundamentalmente. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que tampoco se trata solo de pedir cosas por probar a Dios. Se trata de pedir cosas que sabes que cuando se cumplan le van a dar la gloria a Dios. Si tú tienes un imposible en tu vida, es imposible que te den esos papeles, es imposible que te den esa casa, es imposible que cancelen el diagnóstico de enfermedad, es imposible esa situación que tú tienes. Y tú lo oras al Padre creyendo y en el nombre de Jesús, cuando eso se cumpla, la gloria es para Él, porque era imposible y solamente Él lo pudo hacer. Amén. Así que tenemos que orar en el nombre de Jesús. Y obviamente también tenemos que orar en la voluntad de Dios. Dice 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces aquí se presenta una disyuntiva para ustedes como hijos de Dios y para mí. Si nosotros necesitamos orar conforme a la voluntad de Dios, es importante que aprendamos a conocer la voluntad de Dios. Porque si no, ¿cómo vas a hablar conforme a su voluntad si no la conoces? Con esto voy a terminar. Uno de mis versículos favoritos de la Biblia, Romanos 12, del 1 al 2. ¿Lo conocéis? Dice, así que hermanos, pues, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para... Ahí viene lo bueno. Primero viene todo eso, te dice lo que tienes que hacer: sacrificio, no conformarse, renovación, transformación. Y te dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué? Dios quiere que conozcamos su voluntad, quiere que oremos conforme a ella. Qué buena, así es. Porque si tú no conoces la voluntad de Dios para tu vida, vas a vivir sin sentido, sin rumbo, no vas a conocer tu propósito, vas a orar cualquier cosa, vas a creer que la oración es abra cadabra, pato de cabra y se va a cumplir, y no es así. La oración tiene principios, necesitamos caminar en esos principios. Bueno, sirve de la hora cadabra, ¿no? Digo por ahí mucha vez. Entonces, ¿cómo vamos a orar hoy? Hoy vamos a orar con identidad de hijos, hoy vamos a orar con expectativa de que Dios va. Hoy vamos a orar sabiendo que si no lo vemos cumplido hoy, vamos a perseverar en ello. Vamos a perseverar en la oración. Y hoy vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a orar creyendo que es la voluntad de Dios, pidiendo por la voluntad de Dios. Si no sabes cuál es la voluntad de Dios, ya sabes, comienza a presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Cómo presento mi cuerpo en sacrificio? ¿Qué hago? ¿Me tiro de fuego? ¿Me meto en un horno? No. Levántate más temprano y verás cómo tu cuerpo suele puesto. Y levántate más temprano para orar. Eso es un sacrificio vivo de mi cuerpo. Ya, yo no sé a ti, pero a mí me cuesta horrores levantarme muy temprano. Sobre todo cuando me acuesto tan tarde por la niña y por las cosas de la casa y tal. Pero presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Algo que le cuesta. El ayuno es un sacrificio de tu cuerpo vivo. Cuando empiezan las tripas a sonar y tú estás trabajando en la oficina y te cuesta, bueno, pues presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Entonces, ¿qué? No sé cómo presento mi cuerpo, eso es una secta. No,
Presenta a tu cuerpo lo que le cueste, lo que le guste. ¿Te gusta mucho la novela? Pues menos novela. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo y verás cómo comienza a transformar el Señor tu mente y comienzas a ser transformado por medio de la renovación del entendimiento. Ahora, no puedes aplicar solo sacrificio del cuerpo y no vas a experimentar transformación, y con esto termino, si no experimentas renovación. Y la renovación de la mente solamente viene cuando tenemos un encuentro con la palabra de Dios. Aquí no se trata solo de lo que nos digan. Esta mañana subí un post en Instagram que digo: el pueblo que no lee está condenado a creer lo que le cuenta. Tú puedes creer todo lo que yo te digo, pero si no conoces la palabra de Dios, no sabes si es verdad o no. El pueblo que no lee está condenado a creerse todo lo que le dice. Así que si me permites darte el último consejo antes de comenzar a establecer esa oración, ten encuentros con la palabra de Dios. Porque solo así se va a renovar tu mente. Solo así se renueva tu mente. Y te voy a abrir mi corazón. Por algunos meses a mí me cuesta a veces leer. Me cuesta sacar tiempo por mil cosas, por las actividades, y está muy mal. Lo reconozco. Y además es que cuando yo dejo de leer la palabra, es que mi carácter se vuelve otra vez a echar un poquito para atrás. Es que empieza a salir el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de dentro que tengo, y quiero pero no puedo, como decía el apóstol Pablo. Es que, ay, pobre de mí, miserable de mí, que hago lo que no quiero y lo que quiero hacer no hago, porque dentro de nosotros está eso. Solo encuentros con la palabra de Dios te pueden hacer realmente transformar tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra enseña en el libro de Juan